En el video anterior comprobamos cómo es que funcionaba el procesador i5 8400 en Fortnite, pero con los gráficos normales. Ahora lo probaremos con el nuevo modo sacó Fortnite, que es el modo rendimiento, que supuestamente es el doble de FPS. Y veremos si es que puede lograr esa cantidad de FPS prometidas sin bajar tanto la resolución. Y bueno, iniciamos con la resolución de 1080, con la resolución 3D al 100%, tratando de llegar a los 60. Pues no logra los 60 FPS, viendo acá varias personas construyendo y en modo de creativo. Cuando empiezas a ver al cielo es casi normal que pueda llegar a esos 60 FPS, pero es porque no hay nada. Y casi siempre los momentos que más necesita los FPS es cuando peleas. Y aquí es cuando baja, pero lo bueno es que no baja a menos de 30 FPS. Así que eso es ya bastante bueno. Aquí les dejo un poco de pelea para que vean cómo es que funciona. Viendo que esto está en 1080, no está puesto en 720 ni nada por el estilo. Así que sinceramente es bastante bueno. Esperaba mucho menos. Aquí les dejo un poco de gameplay para que vean cómo es que se comporta. Luego lo volví a probar en Boxfight. Quedé un poco desconcertado por la cantidad de FPS que se podían lograr. Era un poco extraño, pero supongo que era por la gran cantidad de personas que había. Luego lo probamos con la resolución 3D al 80%, pero en creativo, para ver si podíamos lograr los 60 FPS. Y pasábamos los 60 FPS. Sinceramente de menos de 80% no recomiendo porque ya se empieza a ver un poco extraño, pero en 80% no es algo así de locos que no vayas a ver y todo se ve borroso. Se ve bastante bien y como podemos ver acá peleando, pues casi no tiene bajones. Se mantiene por 70. Bueno, aquí no entiendo por qué, pero mayormente se mantiene por encima de los 60. Luego lo volví a probar, pero en Boxfight, para ver si mejoraba lo que anteriormente habíamos visto. Y sí que mejoraba bastante. Y aquí están casi todas las personas completas, los 16. Pero por lo menos ya se mantenía por encima de los 60, que es lo que buscamos. Y es mucho más jugable sinceramente a los 30 FPS que teníamos antes. Luego lo probé con la distancia de visión épica, aunque aquí casi no tiene mucho sentido, pero para ver si es que bajaba demasiado los FPS. Iba bien, la verdad, me sorprendió, aunque no es algo muy novedoso, algo increíble que podíamos esperar, ya que también estamos en Boxfight. Les dejo gameplay para que vean cómo es que el procesador funciona. Luego ya no hicimos otra prueba con la resolución menor a 1080 porque era casi innecesario, ya que sí estábamos consiguiendo los 60 FPS. Lo que sí hice, me dio curiosidad, fue ponerlo a la mínima resolución y tratar de llegar a los 144 FPS. Sinceramente no creía que podía ser posible, pero por un par de segundos aquí pues sí lograba los 144, cosa que es necesaria porque no te vas a comprar un monitor más caro que una gráfica que podrías ponerle. Bueno, luego lo probé ya en el Battle Royale clásico en su mapa normal y con Full HD se mantenía por 50, 40 sin, o sea, solamente estar caminando, no estábamos en una pelea ni en nada. Es bastante jugable la verdad, y la resolución que tiene desde 10 porque 1080 es bastante nítido ya. Creo que es lo mejor de lo mejorcito, viniendo de los 720 que estamos necesitando para lograr siquiera 60 FPS en el anterior video.
Luego lo probé cayendo del autobús otra vez para que vean los FPS. Y como pueden ver, se mantiene normal por encima de los 50, 40. Que es lo bueno, con tal de que no baje menos de 30, todo bien. Luego lo volví a probar para que vean cómo es que funcionaba, pero bajando la resolución 3D al 80%. Y fue un poco extraño porque aquí ya mira, bajando el autobús manteníamos esos 60 FPS, que es bastante bueno porque ni siquiera hemos puesto una resolución menor, sigue en 1080. Pero había momentos en los que bajaba un poco más, pero creo que es cuestión también del almacenamiento, ya que lo tengo en un disco duro. Pero sí, se mantiene más estable esos 60 FPS, llegan un poco más alto todavía por momentos. Ah, el lag. Looteando y dentro de estas casas, por ejemplo, pues los FPS suben un montón, cosa que es un poco innecesario, más de los 60. En lugares cerrados obvio que va a llegar casi a 140 y pico, pero es innecesario, con tal de que logremos más de esos 60 FPS a 1080p, ya está 10 de 10. Hasta quizá podríamos subir la distancia de visión, que es lo más necesario en el Battle Royale. Luego lo volví a probar, pero bajándole la resolución. No la resolución 3D, sino la resolución de 1920 por 1600 por 900. Manteniendo la resolución 3D al 100%. Y aquí es cuando me di cuenta que estos desgarros, como pueden ver, pues no es siempre, pero sí hay momentos que llegan a ser incómodos. Así que sería bueno que activen en los ajustes, cuando vayan a gráficos, una opción que se llama sincronización vertical, que van a hacer que se eviten estos desgarros de imagen. Pero también les va a limitar a 60 FPS, pero yo creo que la mayoría tendría 60 FPS si quiere jugar solo así, algo casual. Cayendo el autobús no mejoró bastante, sinceramente, a lo que era 1920 por 1080, por lo que no recomendaría bajarle más la resolución, porque ya en 1920 por 1080 ya se comportaba bastante bien, y aquí pues sinceramente no hay una mejora grande. Hasta es un poco desconcertante ver que baja los 30 FPS y en el otro, que estaba a mayor resolución, se mantenía a 50, 60. Acá todavía tuvimos una caída fea. Lo interesante es que empecé a usar más RAM. Bueno, en esta parte me fumé mis líneas de polvo de hadas y no estaba usando más RAM, está usando menos RAM. Me confundí, y aparte de ello la mejora pues sí, no es mucho, pero después lo volví a probar reiniciando el juego y sí hubo una mejora un poco más grande. O sea, al bajar del autobús, porque dentro de las casas sí es casi lo mismo, ¿no? Bueno, ahora sí regresemos en lo que estábamos. Bueno, cabe recalcar que yo estoy usando 2x8, que es lo recomendable, o que tengas 2 de 4, siempre sacando al máximo lo que sería el dual channel, que mejora bastante los FPS. Pero eso sí, al bajar pues ya los FPS obviamente en las casas suben un montón. Les dejo de vuelta con gameplay para que vean cómo es que se comporta en un par de peleas.
Bueno, en conclusión, el procesador Intel ya puede correr bastante bien Fortnite, así que ya puedes dejar de llorar y empezar a jugar un poco más con tu procesador Intel. No te preocupes si tienes el disipador stock de que quizás sea muy calentón el procesador, se defiende muy bien ese disipador. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Ahora sí, hablamos.